El patrimonio cultural parece estar en todos lados. El patrimonio cultural es un tema que en los últimos años se ha vuelto un término clave cuando se habla de cultura, historia, educación, turismo, política y demás asuntos de la agenda pública. Así que en este tilichero, el programa donde guardamos nuestras memorias, nos dedicaremos a reflexionar un poco al respecto. Cuando oímos el término patrimonio cultural, puede que vengan a nuestra mente imágenes de edificios históricos, museos, sitios arqueológicos u obras de arte, o tal vez inclusive danzas tradicionales, artesanías o platillos típicos. Pero ¿eso es todo? ¿Qué es exactamente el patrimonio cultural? ¿Por qué es importante? ¿Quién y cómo decide qué es patrimonio y qué no? Bienvenidos a un tilichero más. El concepto de patrimonio cultural está compuesto por dos términos, patrimonio y cultura, ambos bastante difíciles de definir por su naturaleza de cambiantes significados. Ríos de tinta han fluido sobre la discusión de su significado. Realmente nadie se ha logrado poner de acuerdo en una definición única y universal. Actualmente esa discusión continúa y se ha propuesto el uso de otros nombres como herencias culturales, debido a la implicación dentro de una estructura patriarcal. Para más información, visiten la hoja suelta con Ecos Patrimoniales o Selene Velázquez. Si vemos la definición de diccionario de patrimonio, encontramos que se habla de bienes que se poseen y heredan a los descendientes. Su etimología viene del latín patrimonium, una palabra compuesta a su vez por dos lexemas, patri, padre, y monium, recibido. En este sentido, pensemos en una casa o unos terrenos como el patrimonio de una persona o familia. Como veremos, para hablar de patrimonio cultural, el papel de la herencia, de lo que es legado por los antepasados a las generaciones presentes y futuras, es bastante importante. Mientras tanto, al buscar cultura en el diccionario, podemos encontrar que se refiere al conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial de una época, grupo social, etc. Esto según el diccionario de la Real Academia Española. Continuemos desmenuzando un poco esto del patrimonio cultural y qué se entiende por él. El patrimonio está íntimamente ligado con la identidad y por lo tanto puede ser una forma de construir la sociedad y la historia. El patrimonio opera mediante relaciones emocionales entre personas, objetos, lugares y prácticas a través del tiempo, seguido fungiendo como un puente entre el pasado, el presente y el futuro. Esta dimensión emocional tiene implicaciones relacionadas no solo con la identidad, sino también con la memoria y el sentido de pertenencia. Por lo tanto, el patrimonio puede funcionar como un elemento de unión y cohesión dentro de grupos, comunidades y naciones. Esto ha sido comúnmente empleado por gobiernos e instituciones nacionales para reforzar los lazos que vinculan y mantienen unidas a las comunidades imaginadas, que son las naciones modernas. Algo clave que debemos de dejar claro es que las mismas concepciones que se tienen sobre qué es el patrimonio cultural han cambiado con el tiempo. Las ideas de lo que consiste y define al patrimonio no son estáticas ni universales. Esto significa que lo que en un lugar y para un pueblo en específico puede ser considerado como patrimonio, puede que no lo sea en otro sitio y para otra gente. Así vemos que el concepto de patrimonio es una construcción social o inclusive un proceso o una representación, y por lo tanto no es algo fijo, ni previamente establecido, sino que cambia y se modifica con el tiempo, de acuerdo a las circunstancias y los actores involucrados. Para comprender mejor esto, vale la pena ejemplificar brevemente con la evolución que ha tenido el concepto de patrimonio cultural en el mundo occidental. Comenzando a partir de la Ilustración en el siglo XVIII, es que se concibe a la cultura como aquello que separa al hombre de la naturaleza, poniendo especial énfasis a la denominada alta cultura, la cultura con C mayúscula, es decir, las bellas artes, la música clásica, etc., mientras que otras expresiones y manifestaciones sociales son relegadas. En este sentido, el concepto de patrimonio en sus inicios también era muy estrecho. Se concebía el patrimonio como un tesoro, solo integrado por las producciones surgidas de los genios que atestiguan el proceso ascendente de la civilización.
Siguiendo esta lógica, los únicos elementos que son considerados dignos de ser conservados y transmitidos son determinados monumentos antiguos y ciertas obras artísticas singulares. En esta concepción del patrimonio hay un énfasis casi total en lo material, en los objetos y edificios históricos en sí mismos, y en el valor estético de estos bienes materiales, privilegiando también lo monumental. Asimismo, la concepción del patrimonio como tesoro va ligada con el prestigio que éste tiene a quien lo posee. Recordemos que a partir de la Ilustración y la Revolución Francesa es que surgen las ideas modernas de los museos como instituciones públicas con fines educativos y formativos en lo que se le permite a las personas comunes el acceso a la contemplación de las obras sublimes del arte y las antigüedades. Así, desde finales del siglo XVIII y durante el XIX, se crearon numerosos museos en Europa a partir de colecciones reales, nobiliarias y eclesiásticas. A estas colecciones se le fueron agregando los botines de guerra, producto de los despojos coloniales, obtenidos gracias a las expansiones imperialistas en diversos puntos del planeta. Ya en el siglo XX, particularmente tras la Segunda Guerra Mundial, y por la intervención de las disciplinas antropológicas, vemos cómo el concepto de cultura se expandió, rechazando la concepción elitista y excluyente de cultura que se tenía previamente. Ahora, la cultura pasa a entenderse como la expresión colectiva de las experiencias y concepciones propias de cada grupo humano en permanente proceso de elaboración. Según la perspectiva antropológica de la cultura, todos los pueblos, todas las sociedades, todos los grupos humanos, y por lo tanto todas las personas, tienen cultura. Ya no es algo exclusivo de las élites o los genios. Este cambio de percepción a la vez dio paso a que la noción de patrimonio también se expandiera. A cada vez más bienes y elementos relacionados al ser humano del presente o del pasado se les fue asignando un valor patrimonial y pasaron a ser considerados dignos de ser protegidos para el futuro. El patrimonio cultural dejó de referirse únicamente a obras de arte, sitios arqueológicos monumentales y edificios históricos, abarcando ahora elementos más cotidianos e inclusive intangibles, como música, danza, cocina, tradiciones o lenguaje. Igualmente, la división entre patrimonio cultural y patrimonio natural, heredera del pensamiento ilustrado que mencionamos anteriormente, también se difuminó, empezando a tomar en cuenta justo las complejas pero innegables relaciones que hay entre los humanos con otros seres vivos y el medio ambiente. El surgimiento de la categoría de paisajes culturales a finales del siglo XX es un ejemplo de esto. Ya hemos mencionado un poco las bases del patrimonio cultural y lo que teóricamente significa. Pero esto no siempre es así en la realidad, así que ahora debemos preguntarnos, ¿quién decide qué es patrimonio y qué no? El patrimonio no es algo único, fijo ni universal, sino más bien es una construcción histórica, una concepción y una representación que se crea a través de procesos en los que intervienen múltiples actores con diferentes intereses. Aquí es muy útil retomar el trabajo de la investigadora australiana Laura Jane Smith, quien de manera convincente ha argumentado que el patrimonio no existe en sí mismo, sino que más bien se trata de una serie de discursos sobre el patrimonio, un conjunto de valores y significados que se pueden crear, moldear y cambiar. Smith propone que esto se ha hecho principalmente siguiendo formas unilaterales, de arriba hacia abajo, que han producido un discurso patrimonial autorizado, hegemónico, occidental y eurocéntrico, es decir, en una forma de concebir, hablar sobre y regular al patrimonio, la cual se basa en los conocimientos de expertos técnicos y estéticos que fungen como custodios y protectores del patrimonio debido a su concebida inevitable fragilidad y no renovabilidad. Este discurso patrimonial autorizado tiene mucho de lo que hablábamos previamente respecto a la primacía que se le da al aspecto material, definiendo al patrimonio como objetos materiales, sitios, lugares o paisajes estéticamente placenteros y no renovables. Pensemos en sitios arqueológicos majestuosos, edificios históricos y obras de arte. El discurso patrimonial autorizado privilegia la monumentalidad, el consenso social y la construcción de nación, comúnmente siguiendo una concepción bastante rígida sobre la autenticidad de las cosas que se consideran patrimonio.
Pero, regresando a la pregunta de quién decide qué es patrimonio, el enfoque planteado por Smith nos dice cómo, en el discurso patrimonial autorizado, el poder y conocimiento de los expertos se ha institucionalizado en agencias culturales estatales e internacionales, que son las encargadas del estudio, salvaguarda y protección de los bienes considerados patrimonio. De manera similar, el destacado antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla escribió cómo la posición privilegiada de ciertos grupos especialistas y su vinculación con la cultura dominante confiere a esos grupos un papel muy importante, a veces determinante, en la dinámica de las relaciones interculturales y en todos los problemas relacionados con la definición y el manejo del patrimonio cultural. En ámbitos internacionales, el ejemplo más claro de esto es la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que desde 1972, con la adopción de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, mantiene una lista de sitios patrimonio de la humanidad, seleccionados a partir de ciertos criterios que comprueban su valor universal excepcional por un comité de funcionarios y expertos. En el caso de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia es la principal institución a cargo del patrimonio cultural. El INAH es la máxima autoridad en el país en cuanto a patrimonio cultural se refiere, y podría decirse que, para bien o para mal, opera un monopolio sobre la gestión y el manejo del patrimonio cultural en el país. Históricamente, las autoridades han impulsado una serie de elementos y referencias. Pensemos en las pirámides y la arqueología prehispánica, o los edificios coloniales como iglesias y exconventos, como el patrimonio nacional de México que nos une a todos los mexicanos. Así, siguiendo lo planteado por los estudios críticos de patrimonio, son los expertos y las instituciones estatales los que determinan si un bien cultural o una práctica social debe ser considerado patrimonio o no a nivel institucional y legislativo. Mientras que las personas comunes y corrientes, los individuos y comunidades que interactúan, conviven y mantienen dichos bienes y prácticas, muchas veces quedan fuera de la conservación. Comúnmente, el que algo, ya sea un ritual o tradición, o un edificio o centro histórico, sea denominado como patrimonio, tiende a fijarlo, a petrificarlo y monumentalizarlo de una forma en la que puede separarlo de las mismas prácticas sociales que lo originan y mantienen. Seguido hay muchas tensiones entre el deseo de proteger los bienes o elementos que se consideran patrimonio y las de emplearlo y transformarlo. Se presenta un tira y afloja entre las medidas que se establecen para proteger estos patrimonios y las prácticas naturales de uso, disfrute e interacción con ellos. Un ejemplo muy común de esto sucede con los edificios antiguos en los centros históricos de las ciudades del país, como las casonas, por ejemplo. Al contar con declaratorias como monumentos históricos o ser parte de sitios patrimonio de la humanidad, hay toda una serie de normas y medidas que rigen cualquier tipo de obra, trabajo o adecuación que se les quiera hacer para mantener su autenticidad y valor histórico intacto, por lo que muchas veces los dueños originales no pueden costear reparaciones o remodelaciones y los edificios terminan deteriorados y poco a poco van cayendo en el abandono. Y a todo esto seguido se le suman las prácticas de la gentrificación y el turismo desenfrenado, en las que inversionistas con capital terminan comprando dichos inmuebles, renovándolos para construir hoteles, negocios o viviendas de lujo y así desplazando a los habitantes y comunidades originales de los centros históricos. Pero a todo esto, ¿qué peso tiene el patrimonio cultural en el mundo? Pese a los discursos y las prácticas de arriba hacia abajo que controlan las definiciones y designaciones del patrimonio, se puede decir que lo que caracteriza al patrimonio es que es importante para un grupo de personas, que tiene un significado ligado a la herencia y a la identidad, el cual es determinado por ciertos valores. Bonfil Batalla notó cómo el valor patrimonial de cualquier elemento cultural, tangible o intangible, se establece por su relevancia en términos de la escala de valores de la cultura a la que pertenece. Nuevamente, esto no es algo rígido. Los valores del patrimonio son contingentes, cambian y no son asignados de manera objetiva, pues son producto de la interacción entre un elemento cultural y sus contextos. Los valores del patrimonio no son intrínsecos, es decir, no emanan del elemento en sí, sino que dependen de su entorno. El tipo de valores que se le adscriben a los elementos culturales considerados patrimonio varía enormemente. Por ejemplo,
Se puede hablar de un valor científico o histórico, en el que la importancia radica en la información que el elemento en cuestión nos pueda brindar sobre la sociedad que lo elaboró y utilizó. También está el valor económico, que puede referirse tanto al costo asignado a ciertos bienes cuando estos son comercializados, como a los posibles beneficios económicos que se pueden obtener empleando los elementos culturales en actividades turísticas, gastronómicas, de espectáculos o exposiciones, por ejemplo. Y de esta forma es que se pueden identificar numerosos valores asignados al patrimonio, dependiendo de sus usos, como por ejemplo, valor político, valor estético, valor simbólico, valor religioso y un largo etcétera. Pero todos estos valores solo pueden entenderse con referencia a los contextos sociales, históricos e incluso espaciales, vistos a través de la lente de quien los esté definiendo y articulando. Pero como hemos visto, dentro de estos procesos en los que se mide la relevancia y los valores de lo que se considera patrimonio, hay desigualdades y conflictos. Se cuenta con sectores dominantes que imponen sus métricas y valores sobre otros, quienes a su vez pueden contar con contranarrativas y resistencias. El origen de estos conflictos comúnmente se encuentra en las imposiciones coloniales de marcos de referencias únicos y dominantes, que a la vez excluyen y rechazan en un intento por imponer y unificar. Esto particularmente en lugares que cuentan con un pasado colonial como México. Y claro, también hay disputas y negociaciones en torno al patrimonio cuyos orígenes están más ligados a problemas de clase, raza o religión, por ejemplo. Para ir terminando, podemos ver que desentrañar las ideas, valores y significados que hay detrás del concepto de patrimonio cultural no es algo sencillo. Podemos resumir que el patrimonio cultural es algo que está estrechamente ligado con la herencia y la identidad. Lo que nos fue legado por nuestros antecesores y que a la vez pasaremos a las nuevas generaciones. El patrimonio es todo aquello que nos importa, todo aquello que tiene valor para nosotros y los nuestros. Sin embargo, recordemos que ese valor, esa importancia no es intrínseca, no es algo previamente determinado e inmutable, sino que es algo que se le asigna a las cosas y por lo tanto cambia y evoluciona con el tiempo. Siguiendo estas premisas, hay una riqueza y variedad increíble en cuanto a lo que es o puede ser patrimonio. Muchísimas cosas pueden ser patrimonio para diferentes pueblos, culturas y personas en diferentes momentos del tiempo. Pero, como hemos visto, estos procesos de construcción y evolución del patrimonio no son univocales ni simétricos y por lo tanto no están libres de conflicto. En ellos intervienen toda una serie de actores que muchas veces tienen posturas diferentes u opuestas y que cuentan con mayor o menor poder en estos procesos. Existen expertos e instituciones que seguido fungen como gestores y protectores del patrimonio. Hay grupos que activamente buscan destruir o borrar los patrimonios de otros. Están los que únicamente buscan generar ganancias a través de la comercialización o espectacularización del patrimonio, banalizando así ciertos de sus valores. Y en medio de todo esto, también están las millones de personas que día a día crean, interactúan, mantienen, disfrutan y usan sus patrimonios culturales. Creemos que la forma de lidiar con dichos conflictos y relaciones asimétricas en torno al patrimonio cultural debe de ser mediante el impulso del respeto y la celebración de las diferencias, no la imposición o la estandarización. La pluralidad y la diferencia no son lo mismo que la desigualdad. Así pues, para promover la conservación y valorización del patrimonio cultural, es importante crear una firme conciencia del valor que representa la diversidad misma para superar las divergencias. No mediante una uniformidad impuesta, sino a través de la solidaridad. Como hemos visto, definir al patrimonio cultural no es tarea fácil, dado la gran cantidad de elementos, intereses y valores que en él intervienen. Pero esperemos que lo expuesto en este video les ayude a reflexionar al respecto, pudiendo comprender un poco mejor la complejidad del asunto. Pues creemos que más que intentar contar con una definición única de qué es el patrimonio cultural, es importante estar conscientes de los procesos e ideas que hay detrás de su constitución para poder, con una postura crítica e informada, participar e involucrarse en la creación, cuidado y disfrute de aquello que nos importa y que consideramos nuestro patrimonio.
Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse si aún no lo hacen y dejar su like. Nos interesa su opinión y los invitamos a que dejen aquí abajo sus comentarios. Si te gustó este video, compártelo con todos tus conocidos. Y recuerden, cultivamos memorias.